Ya estamos de regreso en La Octava con información, con análisis, con comentarios. Hemos dado cuenta de dos hechos que me parece que son fundamentales en lo que está sucediendo en este día, que es, por una parte, la detención del exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, es decir, la detención de Genaro García Luna, todopoderoso controlador del ámbito policiaco durante la administración calderonista, y también con parte de responsabilidad en hechos presuntamente delictivos cometidos durante la administración de Vicente Fox Quesada, cuando el propio García Luna ocupó también cargos relevantes en este ámbito. Luego hemos hablado acerca de los testimonios de Laura Barranco, de Guadalupe Vallarta, respecto a la responsabilidad de personajes como Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, Carlos Loret de Mola, conductor de programas de Televisa hasta hace meses atrás, y de Azucena Pimentel, productora del programa del montaje que se hizo del caso Florence Cassés Israel Vallarta, y que ahora es productora televisiva en la presidencia de la República durante la administración del presidente López Obrador. Están con nosotros Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Ernesto, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Gracias. Rubén Luengas, periodista. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julio. Pues muchos temas, ¿qué les digo? Por favor, empiecen con lo que quieran y como quieran. Don Ernesto Ledesma. Don Rubén, don Julio. No, el tema obligado primero, además, me parece la detención de Genaro García Luna, ¿no? Además, me parece que se da en un momento político, incluso casi hasta coyuntural, porque las recientes publicaciones, por ejemplo, del libro de Anabel Hernández sobre el Mayo Zambada, sobre el cártel de Sinaloa, hay una reimpresión, también una actualización que Diego Osorno también tiene sobre el cártel de Sinaloa. Esta relevancia que ha adquirido Felipe Calderón, apareciendo públicamente en muchos espacios, con su, ¿cómo se llama? Partido Libre o México Libre. Sí, me parece que es relevante. Y en el caso de Genaro García Luna, es una estela de corrupción y de funcionarios públicos que sí creo, como se ha estado mencionando, que muchos funcionarios del sexenio de Felipe Calderón, pero también de Vicente Fox, incluyendo a Vicente Fox y a sus hijos, porque pues era el titular de la AFI, no era un funcionario menor, con Fox. Era titular de la AFI y luego con Felipe Calderón. No, me parece que es solo el comienzo de algo que esperamos salpique a los funcionarios que le deben mucho al país. Rubén Luengas, ¿qué opinas? En algún programa, cuando todavía estaban allá en Constituyentes, te llegué a decir que políticos mexicanos no están involucrados en el narcotráfico, la repito, equivaldría a decir que Mickey Mouse no está involucrado en Disneylandia. Este es solamente un ejemplo, porque tal como ahorita acaba de citar también Ernesto, García Luna no pudo haber actuado solo. Claro, todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero el hecho de que desde Estados Unidos, desde Nueva York concretamente, se le esté realizando esta acusación y el arresto en Texas con esta acusación de haber recibido millones de dólares del narcotráfico, no pudo haberlo hecho solo si es que verdaderamente se comprueba el asunto. Por lo tanto, tiene que salpicar no solamente a Felipe Calderón, debe de estar muy nervioso Vicente Fox Quesada, quien, por cierto, alguna vez o en uno de los libros de Anabel Hernández decía que Fox recibió, creo, 20 millones de dólares para dejar salir al Chapo Guzmán de la cárcel. Luego sale también con Felipe Calderón. Luego es apresado con Peña, pero también se ha acusado a Peña, y a mí me lo dijo en una entrevista una persona de la DEA hace tiempo, que incluso recibió dinero del narcotráfico Peña para su campaña.
Entonces, creo que esto debiera ser la punta de lanza para que verdaderamente se investigue. Y me gustaría mucho que eso hubiese ocurrido aquí en México, con las autoridades mexicanas para poder hablar. Se está empezando a limpiar la casa. Ayer fue el Día Internacional en contra de la corrupción. Pues que verdaderamente se toque a fondo esta podredumbre de corrupción coagulada en las arterias de México que ha venido pudriendo verdaderamente al país. Esto es solo un capítulo más y ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver qué ocurre en el caso de Ernesto, de García ¿qué Luna. opinas de este hecho de que sea en Estados Unidos donde se actúa contra García Luna y no en esta administración del presidente López Obrador, por un lado, y por otro, que se dé esto después de la visita del fiscal general de Estados Unidos, William Barr? Mira, lo que se había comentado también ya por parte de la Fiscalía General de la República es que ya se había abierto una indagatoria fuerte contra García Luna. Lo que pasa es que el problema fuerte que está teniendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una lentitud que exaspera, ¿no? Que exaspera y desespera, porque es en muchos terrenos, ¿no? Y a mí me parece que no es fortuita la visita con la detención de García Luna. Me parece además que estamos empezando a ver una colaboración más estrecha entre autoridades mexicanas y autoridades de los Estados Unidos. Y ojalá y sea realmente solo la punta del iceberg de lo que viene. Pero ese dato me parece relevante, ¿no? El tipo de colaboración. No sé qué tanto nosotros lo hemos visto en sexenios pasados, no nos había tocado. Y yo me quedo también pensando, encontré la carta que escribió Genaro García Luna, exculpándose el 20 de noviembre de 2018, ¿no? Y el propio Genaro García Luna da una justificación sobre cómo se integraron los cuerpos de seguridad. Me parece que ahorita en el caso del gobierno de López Obrador con el gobierno de Donald Trump se empieza a dar un tipo de colaboración distinta. Yo honestamente me sigue generando un tremendo retortijón pensar a Donald Trump de todas las maneras posibles, pero en este caso creo que está habiendo una colaboración no por parte del gobierno de Donald Trump, sino de la Fiscalía también de allá de Estados Unidos. Rubén Luengas, ¿esto es un golpe político a Felipe Calderón cuando él pretende ir en ascenso con su partido México Libre y queriendo asumirse como el único contrapeso frente a López Obrador? Diría que no solamente para Felipe Calderón, sino para la narcocleptocracia, para toda la narcocleptocracia y todo el encubrimiento que ha habido en México a las actividades del narcotráfico. Evidentemente para Felipe Calderón, pero extensivo a Vicente Fox, ¿no? Te decía lo que dijo Anabel Hernández. Si a mí me dicen eso y es falso, yo demandaría a Anabel Hernández. Anabel Hernández también en alguno de sus libros y en alguna entrevista que le realicé a Telemundo, cuando me daba entrevistas, porque ahora la he buscado y bueno, pero en fin, hay que respetarle su decisión, ¿verdad? Me dijo que ella hacía responsable para Telemundo si algo le pasaba y si era asesinada a Genaro García Luna, ¿no? Y por lo tanto, fíjate, pues el presidente que ya publicó por ahí un tweet diciendo que está a la expectativa, que se ha enterado por las redes sociales, pues más vaya, dice de la presunto arresto, ya que le quite el presunto, y evidentemente debe estar temblando el señor Calderón, pero yo me gustaría que también esté temblando Peña Nieto, que también esté temblando legisladores. Ese tipo de personas que les dijeron desde los Estados Unidos, oiga, mire, aquí está el expediente, y queremos que legisle a favor de nuestros intereses, porque así lo hicieron. Aunque muy poca gente sabe de esto y muy pocos medios de comunicación han insinuado siquiera esa situación. ¿Estarán temblando, Ernesto? Yo creo que algunos sí, sí, porque sobre todo el mecanismo de información que usa el gobierno de los Estados Unidos cuando detiene a alguien, hace una negociación como le hicieron con el Vicentillo y me parece que Genaro García Luna está en ese nivel, pero
ahí estamos hablando de un exfuncionario, no de un narcotraficante. Pero en el nivel del poder político, Genaro García Luna no es un asunto menor. Y hay otro detalle, o sea, Genaro García Luna, como titular de la AFI y titular de seguridad con Felipe Calderón, tiene mucho que ver en las desapariciones, en la desaparición de personas en México. O sea, es la implicación, la estela que tiene este personaje es tremendísima. Y yo creo que ahí también tendrá que salir, porque los desaparecidos, claro que se hizo exponencial durante el sexenio de Felipe Calderón, pero empezaron con Fox, no con Calderón. Fox desató el infierno, perdón, Calderón desató el infierno para millones de personas, no miles, millones de personas. Porque cuando lo multiplicas el número de ejecutados, de desaparecidos, con todas las familias, es una implicación en millones. Y ahí lo que tiene que salir, espero, sean también las componendas y niveles de corrupción en distintos pisos. Y sobre todo esta parte de las implicaciones que tiene Genaro García Luna en los desaparecidos, porque tenemos miles y miles de madres recorriendo el país en una tragedia humanitaria, y claro que sí, es un personaje que indigna, incluyendo Felipe Calderón. Nada más agregar que esto viene a corroborar algo que cuando lo planteaba uno años atrás, venía una gran defensa. Es un asunto político, es un ataque de la izquierda, ¿no? Al revés de cómo ahora lo estamos viendo, también cuando es una crítica, en fin. Entonces, esto viene a corroborar, es una invitación para los seguidores del Partido Acción Nacional, para que recapaciten acerca de lo que ha significado en esos términos lo que muchos llamamos la docena trágica, los 6 años de Vicente Fox, que traiciona a la democracia mexicana y que hay una simulación de transición y que un gatopardismo de que no cambiaron muchas cosas realmente, y tuvo la oportunidad histórica Vicente Fox de verdaderamente, incluso apoyados por personajes como Adolfo Aguilar Sincer, había una corriente de ánimo en México por la ruptura del PRI. Nos quedaron a deber el cambio. Por eso yo también le digo al señor Fox, le digo P9, porque es más mentiroso que Pinocho. Y entonces luego viene el señor Felipe Calderón y con esto que le imponen desde los Estados Unidos, la iniciativa Mérida, que a fin de cuentas es un plan Colombia, ¿verdad? Que si bien es cierto en Colombia ha bajado la violencia, lo real es que la droga sigue llegando ahora de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Estamos en un punto de gran reflexión en este momento de lo que significa esto para que por fin los mexicanos nos demos cuenta de que pensemos como pensemos, tenemos que transformar esta coagulación de la corrupción al más alto nivel que tiene que ver con el narcotráfico. Ernesto Ledesma, y esto abre también los expedientes muy hablados, muy difundidos, pero no siempre confirmados como ahora podría ser, de la narcopolítica. El dinero captado por los policías de los grupos políticos para captar fondos, para financiar campañas, para llegar al poder y para vender las plazas a determinados grupos o confirmar la primacía y la protección a ciertos cárteles, como en este caso se ha hablado del cártel de Sinaloa. Sí, o sea, es que si tú ves, a eso es a lo que me refería hace un rato cuando hablaba de García Luna detenido por autoridades estadounidenses, porque él va a negociar. Porque la autoridad estadounidense no te da otra opción, ¿no? Él va a negociar y tiene que soltar información. Y sí creo y espero, de veras que por vez primera caigan funcionarios de alto vuelo, incluyendo exgobernadores, porque ahí es otra beta. No solo son exfuncionarios dentro del Ejecutivo Federal, no, son gobernadores, porque, vaya, está la extradición de César Duarte, todavía no se concretiza, y bueno, y hoy tenemos visitantes de los Estados Unidos. Bueno, vamos viendo que vayan realmente agilizando y que el gobierno, las autoridades de Estados Unidos pongan su parte y que el gobierno mexicano ponga la otra en términos de llevar y concretar investigaciones. Si llega a juicio, Genaro García Luna,
de aquí puede salir mucho mayor información que de lo del Chapo Guzmán. Sí, claro. Aquí sí puede salir tremenda información y evidentemente estos expresidentes mexicanos sí deben de estar temblando y qué bueno que estén temblando porque México es un país que goza de una tremenda impunidad para la corrupción. Ya es hora, en este caso, ok, celebro. Lástima que no fue aquí, francamente lo digo, ¿no? Me gustaría que se gestara en el Poder Judicial mexicano este tipo de cuestiones y no tener que recibirlas desde los Estados Unidos. Porque él estaba viviendo en Miami, no estaba viviendo en la Florida. Sí. ¿Verdad? Con negocios de inteligencia seguridad, artificial, de seguridad. Sí, claro. Entonces, imagínate, sí. Y seguramente, según se ha mencionado muchas veces, con pretensiones de participar nuevamente en política. Intentó acercarse a algunos personajes del actual gobierno que no lo aceptaron, pero intentó mezclarse y ofrecer servicios, carpetas de investigación, proyectos. Un hombre... Y le tiene que pegar a Felipe Calderón, sin duda. Pues, un hombre que ahora quiere formar un nuevo partido y que trató de buscar la reelección como Fox a través de su esposa, no pudo, pero luego a través de Margarita, y luego con querer serruchar, ya tuvieron su oportunidad, ¿no? Entonces, a ver si esto les tapa un poco la boca, ¿no? Para que se queden más tranquilos. Oye, porque... Perdón. No, adelante. No, y aprovechando que nos gusta hacer que la mesa de periodistas es de 3, Ajá. preguntándote a ti, mi querido Julio. A mí lo que me toca Ajá. en este momento decir con mucha claridad es que vamos a un corte para ok. fines Te salvó la publicitarios campana. y Ok. ya volvemos. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Tengo conmigo a Enrique Ortiz. Muchísimas gracias, Enrique. En realidad, las personas que llegan aquí y forman parte de las huestes de Hernán Cortés en 1519 eran emprendedores, lo que actualmente nosotros concebimos como emprendedores, ¿no? Personas que literalmente invertían su capital, su encomienda, se endeudaban por años, que entonces salen de Cuba con el fin de tener ganancias y recuperar su inversión, ¿no? Eso es muy importante. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Este 2019 nos volvemos a sumar. Yo enseñé a 60 mujeres a sacarse partido. Yo voy a dar clases de tejido en línea. Voy a dar 3 serenatas por videollamada y donar lo que gane al Teletón. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Angélica Fuentes, bienvenida a los periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Y que dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es La Octava, aquí nos vemos.
Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Gracias a tu aportación es posible su rehabilitación con la más alta tecnología. Cada vez que donas, permites que continuemos dando el diagnóstico más preciso. Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. A ti. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? ¿Qué tal? Soy José Antonio González del programa Vivir Intensamente y estás viendo La Octava. Bien, ya estamos de regreso en La Octava. Gracias por seguir en sintonía. Seguimos en esta mesa de los periodistas con el don Ernesto Ledesma y don Rubén Luengas, que hoy estamos hablando acerca de este tema de Genaro García Luna detenido, y luego podemos pasar al tema de el caso de Israel Vallarta. Antes me gustaría decir tu punto de vista sobre la detención. Mi punto de vista es que me parece que la concatenación de los hechos, la visita de William Barr, la firma virtual, acuerdo ya hoy del Tratado de Libre Comercio versión 2, y esta detención de García Luna, pues pareciera una especie de entendimiento político que le da un triunfo fuerte a Andrés Manuel López Obrador en la política interna al impactar de una manera seca, severa, el proyecto de Felipe Calderón con esta detención de quien fue su brazo derecho, un virtual vicepresidente policíaco ejecutivo durante la administración de Felipe Calderón. Y en este sentido, pues vale la pena preguntarse si hay entendimientos que están generando hechos políticos diversos. Platicábamos en el corte la propia salida de Evo Morales, que está ya en Cuba y no sé si finalmente estuvo hoy presente en Argentina, que es otro de esos temas que no podemos abordar por falta de tiempo, pero bueno, a mí me parece que esta detención de García Luna va a impactar fuertemente contra los opositores calderonistas y zabalistas de López Obrador, que es un golpe muy seco y que ojalá lleguemos a conocer los nombres de muchos beneficiarios, inclusive de campañas políticas y de proyectos partidistas y de exgobernadores y exfuncionarios de una administración sangrienta, funeraria como la fue la de Felipe Calderón. Sí. Pero bueno, ¿qué opinan del caso Israel Vallarta, que hoy fue tocado por el propio presidente de la República, y lo que se ha señalado de la responsabilidad, lo acaba de decir Laura Barranco, quien fue jefa de información en el programa de Carlos Loret, de que Bernardo Gómez, Carlos Loret y Azucena Pimentel, ahora productora en Palacio Nacional, ¿qué tanto vemos? ¿Qué opinan sobre esto? Pues en principio lo que opino es que no puede haber justicia teniendo a un ser humano, en este caso Israel Vallarta, 14 años detenido sin juicio, que ya lo habíamos comentado aquí y lo has comentado. Y por eso también él incluso te mandó una carta, ¿no? Una carta. Cuando le plantean esto al presidente López Obrador en la mañanera de hoy, me hubiese gustado que fuera un poquito más contundente, porque si bien es cierto, apela a la justicia, él, si esto es un asunto del Poder Judicial, es correcto, pero yo creo que puede poner una postura mucho más firme para que esto se ventile y no se tenga a una persona que pudiera ser completamente inocente detenido en la cárcel, porque esto recuerda aquel famoso caso Dreyfus en Francia, ¿no? Claro. Que estuvo preso ya de viejo, sale y le dicen, usted disculpe, tenía usted razón, usted era inocente. Entonces, si verdaderamente se trata de hacer justicia, lo que más me preocupa ahorita a mí en este momento es un ser humano que pudiera ser inocente o de lo contrario que se demuestre su culpabilidad. Pero se utilizó un esquema en el cual a la francesa se le deja libre por la presión de Nicolás Sarkozy y al mexicano está detenido. Pues esto no checa en un país democrático y de justicia, no checa. Claro.
¿no? A reserva de que tu opinión sobre este tema, Ernesto Ledesma, si me permiten, está en la línea Anabel Hernández, periodista, quien nos va a dar su opinión sobre lo que está sucediendo. Anabel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a la auditoría. Gracias, Anabel. Estoy aquí con Ernesto Ledesma y con Rubén Luengas y estamos... Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo. Hace tanto que no nos vemos. Sí. Bueno, pues yo te he mandado mensajes, me dijiste, ¿quién eres? Rubén Luengas, y ya ni me contestaste. Dije, oye, pues ¿qué le pasó? Por exceso de... Estaba yo muy complicada ahí en la FIL. Estaba yo me agarraste justo cuando estaba en la FIL presentando mi libro El Traidor. El diario secreto de Vicente Zambada Niebla. Bueno, un saludo. Anabel, ¿qué nos dices respecto a la detención hoy de Genaro García Luna? Bueno, Julio, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes y están constancias escritas sobre esto, que cuando este hombre era intocable en México, cuando nadie hablaba de él, cuando los medios de comunicación estaban ahí muy articulados a su favor, yo fui la única periodista que denunció en su momento, cuando él era secretario de Seguridad Pública Federal, que él y su equipo tenían muchos señalamientos de corrupción, no solo de proteger a bandas de secuestradores, sino también de supuestamente recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Yo publiqué mi primer libro, mi primera parte de esta investigación en 2008, Los cómplices del presidente. Tú lo sabes, yo no soy de las periodistas que habla después, yo hablo en el momento cuando están ocurriendo las cosas, porque ese es el verdadero periodismo de rendición de cuentas. Después, en el año 2009, recibí todavía más información por parte de fuentes de información, incluso del crimen organizado, de que el señor García Luna estaba recibiendo millonarios sobornos en efectivo por parte del cártel. Le hice una investigación patrimonial y fui la única periodista en su momento que publicó todos los bienes de Genaro García Luna, una casa en Jardines de la Montaña, una casa en Cuernavaca, que no se justificaban ni con sus ingresos, ni con los de su esposa, ni con sus declaraciones fiscales, ni con sus declaraciones patrimoniales, ni con nada. Yo publiqué esta información que molestó mucho en su momento a Genaro García Luna. Tú recordarás que detuvieron arbitrariamente a dos de mis colegas, compañeros que estaban haciendo video, fotografías de sus propiedades, los detuvieron, los exhibieron en Televisa como supuestos sicarios del cártel de Sinaloa, porque Genaro García Luna era el mensaje a los medios de ni se acerquen a mí porque los acuso de narcotráfico. Mis compañeros salieron libres a las pocas horas porque se comprobó que eran simplemente periodistas que estaban haciendo su trabajo. Después, en 2010, en mi libro Los Señores del Narco, finalmente el clímax de mi investigación sobre Genaro García Luna, cuando él todavía era secretario de Seguridad Pública Federal, el hombre más cercano a Felipe Calderón, su consejero, el que le hablaba al oído las 24 horas del día sobre el tema de la guerra contra el narcotráfico, la supuesta guerra, porque ahora desde mis publicaciones la gente pudo ver que no era una guerra contra el narcotráfico, era una guerra entre carteles donde el gobierno de Felipe Calderón era ariete del cártel de Sinaloa. Y después de este libro, Los Señores del Narco, y Rubén Luengas está ahí y lo podrá recordar, como yo le informé y denuncié inmediatamente que Genaro García Luna y su equipo habían hecho un complot para asesinarme, habían contratado policías para asesinarme, que parecía un accidente, un robo, un secuestro, porque esta era la represalia de este hombre muy poderoso en México por mis investigaciones periodísticas. Y bueno, en 2011 me contacta Vicente Zambada Niebla a través de su abogado Fernando Gacciola y me comienza a compartir una serie de información. Y parte de la serie de información que Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, jefe del Chapo Guzmán, indirecto jefe de Genaro García Luna, lo que me dice Vicentillo es, sí, es verdad, Genaro García Luna ha recibido millonarios sobornos junto con Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosas Rosas y muchos otros funcionarios públicos de la Policía Federal. Hemos pagado sobornos, pero explica cómo es la mecánica de estos sobornos. Esto está en mi libro El Traidor, que acaba de ser publicado apenas la semana pasada. Ahí la gente podrá encontrar y entender por qué el gobierno americano detuvo a Genaro García Luna. Porque no solo protegía al cártel, no solo les ayudaba a transportar las drogas sacadas del aeropuerto de la Ciudad de México, de estos aeropuertos, no solo los protegía,
no solo participaba en eventos armados del cártel, la Policía Federal le enviaba elementos de la Policía Federal y juntos con el Mayo, con la gente del Mayo y el Chapo, iban a reventar casas de los Beltrán Leiva cuando estos se convirtieron en sus enemigos a partir de 2008. Sino que además, la información que me da Cagiola y la información que hay en estos diarios secretos de Vicentillo es que además la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, cuando Genaro García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, le compraban droga al cártel y se habían convertido en un mini cártel. Claro. Anabel Hernández, ¿cuál estimas que es la responsabilidad o corresponsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa en todo este cuadro que estamos hablando? Julio, yo repito, no voy a especular sobre nada. Es claro, hay acusaciones directas, señalamientos directos, desde antes de que Felipe Calderón terminara su sexenio. Recordarás aquella carta que me envió Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, que publiqué en el periódico Reforma en primera plana, donde la Barbie dice: nosotros le pagamos sobornos a Genaro García Luna y a todos los jefes policíacos que mencioné, y el propio presidente encabezaba reuniones de narcos. Y después, durante el juicio de Chapo Guzmán, donde se corroboraron todos estos señalamientos que yo había hecho a través de mis investigaciones periodísticas, donde decían, sí, Genaro García Luna recibía millones de dólares, pues también señalaron que el expresidente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón también habían recibido millonarios sobornos de cártel. No lo digo yo, lo dicen los directos testigos de la Fiscalía que participaron en el juicio del Chapo Guzmán, y me lo dijo el Vicente Zambada Niebla a través de esos diarios secretos a los que tuve acceso a través del abogado Gagiola, que están ahí en el libro nuevo. Bien, pues Anabel, hay muchas cosas que vamos a ver y a escuchar en lo que viene, sobre todo si se da cauce al juicio a Genaro García Luna. Estaremos atentos y por lo pronto te agradecemos esta oportunidad de tener tus puntos de vista, Anabel. Al contrario, Julio, quisiera añadir solo una cosa muy breve. Sí. Que muchos de estos funcionarios que formaban parte del equipo de Genaro García Luna hoy están como secretarios de Seguridad Pública del Estado de México y del Distrito Federal, y están en muchas otras áreas claves de seguridad pública. Están ahí enquistados porque aunque Genaro García Luna se fue desde diciembre de 2012, su gente se quedó enquistada en el sistema de seguridad pública de México. Pero hablas de Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Hablas de Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Es correcto. Y de Maribel Cervantes, que está en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, donde de acuerdo a Vicentillo, en las fechas en que ella era titular de la Policía Federal era ariete del cártel de Sinaloa. Los elementos disparaban conjuntamente con el cártel de Sinaloa para convertir a sus enemigos, traficaban droga, etcétera, etcétera. Anabel, muchas gracias por estas palabras. Te enviamos un saludo. Gracias. Un abrazo, Anabel. Saludos, gracias. 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 Vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y ya volvemos. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Este 2019 nos volvemos a sumar. Yo enseñé a 60 mujeres a sacarse partido. Yo voy a dar clases de tejido en línea. Voy a dar 3 serenatas por videollamada y donar lo que gane al Teletón.
¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Escuchar a la gente, estar más cerca, servir mejor y construir un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos humanos de todos es nuestra responsabilidad. Conoce lo que hacemos. Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas a la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar. Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable o bien por internet en nuestras redes sociales. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. El águila real y el ecosistema de desiertos y matorrales en la reserva de la biosfera El Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, héroes de la independencia de México. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Esto es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, las reconciliaciones de la octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en la octava, por supuesto, por el 8.1. Entrale sin miedo, Sabina Berman. No hay país desde Vietnam a los que haya entrado el ejército americano que no hayan sido destruidos, porque es el ejército más grande de la historia de la humanidad. Es un ejército de profesionales del asesinato. Nosotros no queremos que pase eso en México. Claro. Digo, no estamos en la situación ideal. Hay un problema gravísimo que resolver con el narco. La estrategia del presidente es correcta, excepto que siguen la retórica. ¿Dónde está la despenalización, no solo de la marihuana, de toda la droga? Sin pelos en la lengua. Éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La octava. Soy Javier Pakusich de Universal y estás viendo La Octava. Rapidito. Ya estamos de regreso, muchas gracias en La Octava. Señores, nos queda muy poco tiempo, así es que ustedes digan lo que quieran sobre este tema del cual hemos estado hablando. Sí, sobre el caso Vallarta, ¿no? Una es, para mí es inexplicable por qué la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero no ha quitado los cargos. Con todos los elementos que ha aportado la familia y el abogado, es inexplicable por qué no está libre Vallarta. Dos, el tema de Azucena Pimentel y muy particularmente también de Loret de Mola, de Carlos Loret de Mola. Alguna vez, cuando empezamos a participar en tus mesas, salió el tema de Vallarta. Y yo decía, en el caso de Carlos Loret de Mola, yo no sé si es un juicio civil, penal, pero sí se tendría que abrir una averiguación en el caso de Carlos Loret de Mola, porque, joder, Julio, o sea, tienes un personaje 14 años preso y que no debe haber estado un día preso, ¿no? Y además hay una dilación que no lo sueltan. ¿Cómo carajos no? Y tú te prestaste y tú jugaste para encubrir y para maquillar una detención que no tendría que haber sido. Y el otro punto nada más es, no sé qué carajos hace Azucena Pimentel en el gobierno de López Obrador, con un cargo no menor en la parte de comunicación e información. Laura Barranco, lo platicamos hace años, Laura nos lo contó, estuvo en el programa con Carmen cuando estaba en MBS, antes de que les volvieran a golpear ahí, ¿no? En otra radiodifusora, pero
Hay muchísimos elementos sobre Azucena Pimentel, sobre Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna. Rubén Luengas, por favor. Pues dado que nos queda tan poco tiempo, yo sí me gustaría aventarme un poquito tengo muy fresco el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero del 94. Tengo muy fresco a Bill Richardson entrevistándolo para una estación de radio que yo trabajaba en México y que se soltó llorando Bill Richardson porque, como ustedes saben, pues él tiene muy vínculos estrechos con México, exgobernador, pero fue el que movió en el Congreso la aprobación del TLC a favor de Bill Clinton, que lo impulsaba. Tengo muy presente a Carlos Salinas de Gortari diciéndonos que nos íbamos a ir a la modernidad, que se iban a quedar los mexicanos trabajando aquí, que ya no iba a haber necesidad de ir a buscar trabajo a los Estados Unidos. Tengo perfectamente presente el desmantelamiento del campo mexicano causado por aquel Tratado de Libre Comercio, que ciertamente benefició a ciertos sectores, pero tengo muy presente todo esto. La señora Nancy Pelosi ha dicho, este es el mejor tratado comercial que ha tenido Estados Unidos. Y el señor Donald Trump dijo, en el contexto de este tratado, han abusado de nosotros los mexicanos y los canadienses. America first, Estados Unidos primero. Hay tal celebración allá que yo tengo que meterme a estudiar a fondo si verdaderamente, porque hoy López Obrador es un tratado maravilloso, es excelente, nos va a beneficiar. Gracias al señor Donald Trump. Cuando hubo una situación difícil le consultamos y él nos apoyó. Entonces, ¿para mí? ¿Para aquí? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Qué pasó? Falló el micrófono. ¿No se escuchó lo anterior? ¿Tengo que repetir? ¿Do I have to repeat again? ¿Sí se escuchó? Sí, agarró del otro micrófono. Ojalá, no estoy diciendo que no, pero por favor, no puedo creer en un tratado así, que es peor. Muchos han dicho, me lo dijo John Sachs Fernández, este es peor. Y ahora tengo que revisar cómo quedó el tema de que las corporaciones pueden llevar a juicio al Estado mexicano si no les parece a alguien. O sea, muchos de los colmillos del Trans-Pacific Partnership que no quiso Trump, ¿verdad? Y que sí querían 12 países, Colombia, Perú, etcétera, que los han puesto en este. Entonces, confieso que me tengo que meter, porque hubo cambios de último momento, ¿no? Sí. En la cuestión del acero, muy importante. Sí. Este representante comercial que está aquí ha representado durante años el tema del acero en los Estados Unidos. Entonces, ay caray, yo creo que es obligación, no solamente de nosotros periodistas, sino de la audiencia, no decir, yupi, nuestro presidente, qué padre, ya tenemos tratado, porque se supone que es peor que el anterior, y el anterior, en muchos aspectos, fue nefasto para México. Tengo que decirlo y lo digo. Bien, acero, aluminio, industria automotriz, sí, medicinas, comercio electrónico. Y inmigrantes, que quedó fuera, ¿no? A mí me parece, yo nada más para puntualizar esta parte, es que me parece que el gobierno de la Cuarta Transformación nos debe una publicación de cuáles son todos los puntos del Tratado de Libre Comercio. Me parece que haría bien el presidente López Obrador en presentar en la mañanera, ¿no? En ese diálogo circular, en presentar todos los puntos del Tratado de Libre Comercio, porque, caray, yo no los tengo. Y hemos estado buscando información y logras conseguirla por pedazos. Es lo mismo que pasa con el Tren Maya o con el corredor transísmico. No está la información, ¿no? Si dices, bueno, si está bien o mal, lo que sea, hay que abrirlo y hay que debatirlo, ¿no? Y el Tratado de Libre Comercio, que por lo que veo ya está planchado, pues carajo, antes de que se concretice, por lo menos que nos dejen leerlo, ¿no? Allá tuvo que dar el visto bueno la AFL-CIO, sí, claro, el principal sindicato. ¿Aquí cuál? Así es. Aquí todo quedó en el Senado, que además fue el primero en aprobarlo desde julio, ¿no?, del año pasado, con una gran rapidez, que se le criticó así el fast track que querían allá en los Estados Unidos con el primer tratado. Bueno, aquí con fast track lo aprobaron, vámonos. ¿Por qué no hubo una discusión abierta, pública, informando a la sociedad mexicana verdaderamente lo que es? A nivel de migración, el impacto fue brutal del anterior TLC. Qué vergüenza que haya tenido que venir de Estados Unidos la solicitud de decir, pongan una reforma laboral ustedes y queremos supervisar que se cumpla su reforma laboral, porque aquí lo que está en juego es si verdaderamente hay simetría, que se homologuen los salarios por muchas actividades, que en México hay
hay un gap, iba a decir, como se dice, una gran diferencia, ¿no? Un abismo abismal entre lo que gana un trabajador en los Estados Unidos o Canadá o acá. Bien, vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y volvemos para el último tramo de esta plática con los periodistas que tienen el don Ernesto Ledesma y don Rubén Luengas. Muchas gracias. Soy Nelly Canseco de Excelencia Personal y estás en La Octava. Esta es La Octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua. Éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Gracias a tu aportación es posible su rehabilitación con la más alta tecnología. Cada vez que donas, permites que continuemos dando el diagnóstico más preciso. Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. A ti. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Angélica Fuentes, bienvenida a los periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Hola, ¿qué tal? Soy Heriberto Pérez, soy coordinador musical de Universal, la estación de los clásicos, y estás viendo La Octava. Chile nos Ya estamos de regreso en La Octava con estos periodistas a los que luego dicen aquí en las redes, sobre todo en el chat de YouTube, nos dicen ningún chile les embona.
No nos Y embona ya ningún nos chile. tocó a los dos, ¿verdad? En esta ¿Cómo no? ocasión. Los chiles en nogada, a mí me encanta. Sí, sí, sí. No enojada, sino en nogada. Enojada. No, pero algunas personas dicen que, ¿cómo dicen? Que amargado. Amargado, pesimista. Luengas. Pesimista, bueno, prefiero que me digan amargado o pesimista. Afortunadamente, con lo del TLC de Carlos Salinas, lo dije desde la radio, eres más, pues decir, Radio 1000, ahí está, ¿no? Y ahí ya te digo, fui. Y lo dije claramente y me decían, bueno, y ocurrió. Ahora simple y sencillamente digo, hay que revisarlo, hay que interiorizarse. Yo no doy cheques en blanco, allá ustedes que den cheques en blanco y que digan lo que gusten, está bien. Pero no vamos aquí a dar música para los oídos de nadie, sino que hay que cuestionar. Y simple y sencillamente, no creo que si Nancy Pelosi, por muy demócrata que sea, dice, este es el mejor tratado comercial que ha tenido México, Estados Unidos, y que les va a dar trabajo y tal, ¿cómo le han logrado para que de manera igual también vaya a dar beneficio? Yo quiero estudiarlo, entonces al menos estoy dando una advertencia, ¿no? Entonces me encantan los chiles en nogada, mi esposa los hace de maravilla, o sea que sí me embonan. ¿Cómo ves este asunto de la chilecracia? Sí, mira, yo sí creo que nos le falta al gobierno presentarlo públicamente. Claro. Todos los puntos es obligado y no hay por qué esperar, o sea, tendría que estar mañana. Ya tendría que ser público. ¿Por qué no? ¿No? ¿Cuál sería la razón para no hacerlo? Y yo quisiera también abordar el tema de Pemex, que a mí me parece que contra todos los pronósticos, y para no cerrar así tan... Este sería con un chile dulce. Me parece que empieza a dar visos el descubrimiento de este otro yacimiento. Y me parece que la estrategia empieza a dar señales de que sí puede funcionar o de que podría funcionar. Yo, en realidad, es una de las iniciativas que más le reconozco a Andrés Manuel, el rescate de petróleos mexicanos y de la empresa Pemex, ¿no? Y ojalá y siga por buen camino. Queda un minuto, sí. Bueno, dentro de eso, algo positivo de este tratado TEMEC nuevo que ha anunciado el presidente es que no se afectó la soberanía energética, ¿no? En esa línea del rescate de Pemex y todo lo que quiere hacer, evidentemente es importante estudiar este nuevo texto porque hubo cambios inclusive de último momento. Hay que ver cómo quedó. Entonces, pero bienvenida esa soberanía desde el punto de vista que el petróleo siga siendo mexicano, porque dice López Obrador que eso negociaron y que no querían, después de la entrega absurda que hizo Peña Nieto y que se vino fabricando con los panistas para entregar el petróleo y entregar todo lo que se pudiera. Qué bueno que tenemos una visión nacionalista, no chauvinista, pero que permita que México maneje un recurso, ¿verdad?, que dilapidaron los que estuvieron antes que López Obrador. Sí, y no son suficientes las mañaneras, hay que transparentar todavía más la información. Hay que transparentar porque, o sea, se restringe mucho en la mañanera. Tiene que aperturar la información en las páginas web de las propias secretarías de Estado, ¿no? Bien, pues vaya que ha sido interesante, movida, intensa esta mesa con los periodistas Rubén Luengas y Ernesto Ledesma. Muchas gracias por esta oportunidad. Ya vamos a entrar al Guadalupe Reyes, diciembre, tendríamos que estar en la fiesta. Sí. Y mira, hay más información que... Sí, así es. Piñata informativa. Piñata informativa, así que... Muchas gracias, Ernesto Ledesma. Gracias, Julio. Gracias, Rubén Luengas. Gracias.